Mm, Bueno, estamos en el tema de las condiciones de frontera, ¿verdad? En la clase de ayer obtuvimos las dos condiciones, tanto para las componentes normales como tangenciales. Para las componentes tangenciales dijimos que esta era la condición, ¿verdad? Fíjense bien, acuérdense de esto, ¿verdad? Para que les sirva. O sea, en las componentes normales va a aparecer la divergencia en el límite y en las componentes tangenciales va a aparecer el rotor. O sea que cuando un campo tiene rotor cero, sus componentes tangenciales van a ser continuas, o sea, van a ser iguales las dos, ¿verdad? A eso se refiere cuando son continuas, que ambas componentes van a quedar igual. Y cuando la divergencia sea cero, en el teorema quiero decir, las componentes normales, cuando la divergencia es cero, ambas componentes van a ser continuas, van a valer lo mismo. Bueno, entonces, estos resultados que obtuvimos son generales para cualquier campo. Ahora, como nosotros estamos estudiando el campo eléctrico, entonces nuestro interés se centra en esto, en saber qué le sucede al campo eléctrico cuando pasa de un medio a otro. Entonces, si nosotros le aplicamos las componentes normales al campo eléctrico, nosotros ya sabemos cuál es la divergencia. La divergencia es la densidad entre epsilon. Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es calcular ese límite cuando h tiende a cero. Solo que vamos a hacer un cambio acá. La densidad la vamos a escribir como carga sobre volumen. Carga sobre volumen sería el volumen. Estamos hablando del cilindro, ¿verdad? El cilindro que existe entre las dos regiones. El volumen lo puedo escribir como la altura del cilindro por el área del cilindro, delta A. Entonces, en este límite voy a sustituir la divergencia de E por la densidad entre epsilon. Y sustituyo la densidad como delta Q entre H por delta A. Esta H es la misma, ¿verdad? Es la misma H. Es la altura del cilindro. Entonces esta H se va a cancelar y me queda solo esto. Delta Q entre delta A multiplicado por 1 entre epsilon. Entonces, ese fue el resultado. Ustedes ven que aquí ya el límite ya no tiene sentido porque H desaparece. Entonces, delta Q, que es carga entre área, es densidad superficial de carga. De manera que este límite se transforma en la densidad superficial entre epsilon. De manera que las componentes normales son iguales a la densidad superficial entre epsilon. Esta ecuación es bueno memorizarla, ¿verdad? Es muy importante saberla. Ya, ya de antemano sabíamos que las componentes normales del campo eléctrico no van a ser continuas. O sea, su resta, su diferencia no va a ser cero. La única forma de que, estos dos campos sean iguales es que la densidad superficial valga cero para que queden iguales las dos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no va a ocurrir eso. Bien, entonces, ¿qué sucede ahora con las componentes tangenciales? Con las componentes tangenciales, nosotros vamos a ocupar la otra condición, donde aparece el límite y aparece el rotor de E, pero el rotor de E es cero. Y esto facilita el trabajo porque si el rotor es cero, todo esto se hace cero. Este límite en el lado derecho se hace cero y lo que queda es esto, que las componentes tangenciales son igual a cero, o sea, son continuas. Cuando decimos que son continuas, significa que ambas son iguales. Ustedes despejan para E sub 2 y les queda que E sub 2 es igual a E sub 1t. O sea, las componentes tangenciales del campo electrostático siempre son continuas. Siempre son continuas. No hay ningún contraejemplo a esto. En 4.15 sí, esto cambia, ¿verdad? Porque en 4.15 ya el campo no es electrostático. El campo es electromagnético. Hay una relación entre el campo eléctrico y magnético, pero acá
las cargas están en reposo, el campo es electrostático, de manera que las componentes tangenciales siempre van a ser continuas y las normales van a ser discontinuas. Bueno, entonces esto es lo importante, ¿verdad? Al final de este capítulo es estudiar el comportamiento del campo eléctrico. Bueno, esta parte no la vamos a tocar, ¿verdad? Porque aquí estamos involucrando un campo magnético, esto no. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. Las componentes normales del campo eléctrico son discontinuas. Las componentes tangenciales son continuas. Entonces, fíjense bien, a la hora de resolver problemas, los problemas no son tan, digamos, son sencillos, relativamente fáciles, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar estas condiciones, porque es fácil equivocarse, ¿verdad? Fácil equivocarse. Entonces, aquí, por ejemplo, para la componente normal 2, vamos a despejarla y me queda que la componente normal del campo 2 es E1N más este término, densidad entre epsilon sub 0. Recuerden que tenemos dos medios, el 1 y el 2, ¿verdad? Cada medio es diferente. Un medio puede ser vidrio, el otro medio puede ser aire o madera, lo que sea, ¿verdad? Entonces, cuando el campo eléctrico pasa de un medio a otro, las componentes tangenciales no van a sufrir cambios, solo las normales. Pero tiene que haber una densidad superficial de carga, ¿verdad? Tiene que haber carga en la superficie para que esto se cumpla. Aquí tenemos una mejor ilustración de esto. En el medio 1 tenemos el campo eléctrico, E1, ¿verdad? Que sufre una refracción. Este quiebre que ustedes le ven aquí al campo, cuando el campo se dobla, a esto se le llama refracción. Entonces el campo eléctrico se refracta, como que fuese un rayo de luz, ¿verdad? Entonces ustedes descomponen cada vector. Aquí tienen el eje de coordenadas. Cada vector se descompone en una componente tangencial y una normal. Tangencial 2, normal 2. De manera que la suma de las componentes normal más tangencial me da el valor del campo en cada región. Estos ángulos dependen del medio, ¿verdad? Esto depende del material que sea, porque hay materiales donde el campo se refracta más que en otros. Bueno, entonces, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que queríamos hacer en esta parte. Un dato interesante, ¿verdad? Sería que con respecto a las componentes normales, el campo se puede refractar acercándose a la normal o alejándose de la normal. La normal es esta línea, es como el eje Y, ¿verdad? Es el eje Y. Esta es la normal. Entonces, el campo 1 incide aquí en la superficie y al pasar al otro medio se refracta, pero al refractarse se puede acercar a la normal o puede alejarse de ella. Por ejemplo, fíjense bien, si la densidad de carga superficial es positiva, el campo E2 se acerca a la normal. Se refracta acercándose. Si la densidad es 0, el campo no sufre cambio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lógicamente, ahora sí, si la densidad superficial es 0, las componentes van a ser continuas, no van a sufrir cambio, o sea, no se van a doblar las líneas. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Al no haber carga superficial, el campo pasa como si no existiera ninguna diferencia, como si no hubiese ninguna diferencia entre ambos medios. Ahora, cuando la densidad es negativa, el campo se refracta alejándose de la normal, como lo ven acá. Teta 2 este ángulo es mayor que teta 1, ¿verdad? Bueno, eso lo pueden ver ustedes matemáticamente, lo podemos ver analizando esta ecuación para las componentes normales. Cuando yo despejo para N2, el campo 2, aquí todo depende del signo de la densidad superficial de carga. Si el signo es negativo, aquí tendría una resta, ¿verdad? E1 menos esto.
Si es positivo, una suma. Y si es 0, simplemente me quedarían que los dos campos son iguales. Entonces, esto es matemático, ¿verdad? Esta parte. Bien, no sé si tienen preguntas. No sé si hay dudas, comentarios. Bueno, entonces vamos a aprovechar este tiempo que queda para ver algunos problemas, unos ejercicios, las condiciones de frontera. Bueno, vamos a revisar ejercicios del libro. Vamos a ver el problema 1 del libro de Bagnes. En este problema tenemos una superficie que separa dos medios, el medio 1 y el medio 2. Esta superficie es un plano cuya ecuación es esto, es la ecuación de un plano. El campo 1, el campo eléctrico en el medio 1 está dado por esto, 4x más y menos 3z. Encontrar las componentes normal y tangencial del campo 1. Bien, aquí me están dando el campo 1 y me están pidiendo las componentes normal y tangencial de dicho campo. Entonces, vamos a ver. Tenemos que emplear aquí prácticamente todos los conceptos que estudiamos en el capítulo 9 y también parte del capítulo 1, ¿verdad? Ustedes tienen que saber cómo proyectar un vector sobre otro. Bueno, entonces, por definición, el vector normal siempre tiene que apuntar del medio 1 al 2. Aquí está el vector normal en rojo. El vector en amarillo es el campo eléctrico en el medio 1. Y el vector en verde es el campo eléctrico en el medio 2. Aquí los medios nunca les ponemos un nombre especial, ¿verdad? Simplemente sabemos de que el medio 1 está hecho de un material y el medio 2 está hecho de otro material. ¿De acuerdo? Son diferentes materiales. Bueno, entonces, para tener una mejor idea, esta no es la mejor representación de la situación esta. Porque si nosotros queremos graficar el plano, esta es la ecuación del plano. Si nosotros graficamos ese plano, esto se puede graficar buscando los interceptos con los ejes, ¿verdad? El intercepto en X, en Y y Z. El intercepto en X cuando Y y Z vale 0, el intercepto en Y también cuando X y Z vale 0. Entonces, si nosotros buscamos los interceptos, obtendríamos algo como esto. El plano, claro, el plano es infinito, ¿verdad? El plano se extiende hasta el infinito, pero el plano cortaría a los ejes X y Y, así como lo ven acá. Entonces, el campo va a atravesar este plano y se va a refractar. De manera que tenemos esta, que es la ecuación del plano. Lo que aprendimos en el capítulo 1. Aquí, este número 1, que aparece en el lado derecho, es irrelevante. Recuerden que este 1 es como la ecuación está en tres dimensiones, 3 variables. Aquí 1 es como que fuese la cuarta variable, z. Es que, bueno, no z, sino pongámosle f de x, y, z. Entonces, en vez de f de x, y, z, ponemos u. U es la ecuación del plano, es una función escalar. U es una función escalar, representa el plano. Entonces, nosotros sabemos esto de las condiciones de frontera, ¿verdad? Que un campo eléctrico, bueno, un campo cualquiera, un campo vectorial cualquiera, se descompone en una componente normal y una tangencial. En este caso yo conozco el campo 1 y lo voy a descomponer en una componente normal y una tangencial. Solo que la componente normal se puede escribir como la magnitud de Fn multiplicado por el vector normal, n. A esto se le llama proyección. Es la proyección de la componente normal sobre el vector unitario n. Bien. Entonces esta es la proyección, ¿verdad? Esto es proyección. Fíjense bien. Fn, F sub n,
F sub n es n.f. F sub n es un escalar, es magnitud. Esta magnitud se obtiene haciendo el producto punto de n.f. Punto F. Tengan cuidado con la notación, miren. F. Estamos hablando del vector F. Entonces, este F sub n lo vamos a sustituir aquí. De manera que la componente normal del campo es Fn multiplicado por n. Eso, sustituyendo este F sub n aquí, me queda n.f en la dirección de n. ¿De acuerdo? O sea, esto que está entre paréntesis es la proyección. Recuerden que es el significado del producto punto, ¿verdad? Un producto punto de dos vectores no es otra cosa más que una proyección de un vector sobre otro. Entonces, nosotros conocemos el vector, el campo eléctrico E1. Entonces, esta es la proyección de F sobre el vector N. El vector unitario en este caso es el vector normal al plano. A mí me dan la ecuación del plano. Entonces, con esa ecuación del plano yo voy a obtener el vector normal. No sé si recuerdan cómo hacer esta parte. ¿Cómo se obtiene un vector normal a una superficie? No sé si lo recuerdan. Capítulo 1. Sacándole el gradiente. Ajá, digan. Sacándole el gradiente a U y sacándole la magnitud al gradiente de U. Exactamente, ¿verdad? Así como lo dijo. ¿Cuál es su nombre? Josué. Sí, así como lo dijo Josué, ¿verdad? Josué. Bien, entonces, hacemos el gradiente de U y lo dividimos entre la magnitud del gradiente. Y ese es el vector normal al plano. Entonces, aquí tenemos la representación, ¿verdad? Vector normal al plano. ¿Quién es ese vector? Bueno, entonces, vamos a ver. Calculamos un vector normal al plano. De esta forma. Gradiente de U entre la magnitud del gradiente de U. U es igual a esto. En coordenadas cartesianas, el gradiente de U es esto, ¿verdad? El operador nabla lo multiplico por U. Entonces, cuando el operador nabla actúa sobre U, la parcial con respecto a X es 2, la parcial respecto a Y es 1 y la parcial respecto a Z es 1. El gradiente me da un vector, pero este vector no es unitario. Para que sea unitario, lo tenemos que dividir entre la magnitud del gradiente. Entonces la magnitud del gradiente es esto, con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ahora, bueno, esto es la raíz de 6. Divido el gradiente de U entre su magnitud y ya tengo un vector normal. Este es el vector normal al plano, unitario normal. De modo que el campo eléctrico, la componente normal del campo eléctrico en la región 1 es esto, ¿verdad? Normal, punto, el campo 1 por n. Primero hay que hacer lo que está entre paréntesis, el producto punto. Fíjense bien en el problema, en el ejercicio a mí me dan el campo eléctrico 1, ¿verdad? En el ejercicio me dan el campo eléctrico 1, E1. De manera que yo lo que estoy sacando son las componentes E1N y E1T, las componentes normal y tangencial. Así como está acá, ¿ves? Solo que la componente normal tenemos que hacer una proyección, ¿verdad? Para obtenerla, esta proyección. Entonces, bien, aquí al hacer en.e1 tengo E1n. Es magnitud ya, ¿verdad? Esto es magnitud. Entonces, E1n, magnitud, es el producto punto del vector normal con el campo 1. El campo 1 es el que me da el problema. Entonces, al hacer este producto punto,
Al hacer este producto, obtenemos esto. Recuerden, E1n es magnitud, de manera que este producto punto me tiene que dar un número. Ese número es 6 entre raíz de 6. Esta solo es la componente, ¿verdad? Esta componente tiene que ir multiplicada por el vector normal unitario para que me dé ya el vector normal E1. De esta forma. 6 entre raíz de 6 multiplicado por el vector normal n. De manera que quedaría de esta forma. La raíz de 6 por la raíz de 6. Esto es 6. Se cancela este 6. Y lo que queda es esto. Esta es la componente normal E1. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bien, entonces vamos a ver. Ya tenemos la componente normal del campo 1. Ahora vamos con la componente tangencial. Esta componente tangencial es más fácil obtenerla porque si ya conozco el campo 1 y conozco la componente normal, lo que tengo que hacer es despejar para la componente tangencial, ¿verdad? Es esto lo que tengo. E1 es igual a la suma de la componente normal más la tangencial. Despejamos para la componente tangencial y eso sería todo. Sustituyo el campo eléctrico 1 menos la componente normal. Y eso me da 2x menos 4z. De manera que la componente tangente es esto. Fue relativamente fácil, ¿verdad? Tengo las dos componentes ya. Bien, no sé si tienen preguntas. Aquí no me dan ninguna información sobre el campo eléctrico 2. Por lo tanto, no puedo obtener componente normal ni tangencial del campo eléctrico 2. No podemos, ¿verdad? A menos que conociéramos la densidad superficial de carga, ¿verdad? Si conociera la densidad superficial, ahí sí, ¿verdad? Podría usar la componente, la condición para las componentes normales. Ahora, una pregunta, vamos a ver, una pregunta conceptual. No sabemos nada del campo eléctrico 2, pero sí sabemos algo. ¿Cuál es la componente tangencial del campo 2? 2 en X unitario, menos 4 Z unitario. Sí, ¿verdad? Exacto, esta misma, porque son continuas. La componente tangencial del campo eléctrico 2 es esta misma, porque son continuas. Ahora, las componentes normales, ahí es donde está el problema, porque esas no son continuas. La componente normal del campo 2 no es la misma. No es la misma, ¿verdad? Entonces, si a mí me pidieran este problema, obtener el campo eléctrico 2, me faltaría información, ¿verdad? Porque solo conocería la componente tangencial. Entonces, en ese caso no lo podrías hacer. Bueno, entonces, vamos a seguir. Este es otro ejercicio también del libro. En este caso, tenemos una esfera de radio A que tiene su centro en el origen dentro de la esfera, ¿verdad? Dentro de la esfera, el campo eléctrico está dado por esta expresión. Este es el campo eléctrico 1 en el medio 1, donde alfa, beta y gamma son constantes. Existe una densidad superficial de carga sobre la superficie de la esfera, dada en coordenadas esféricas por esto. Phi sub 0, coseno de teta. Phi sub 0 es constante. Encuentre el campo eléctrico 2 en todos los puntos justo afuera de la esfera y expréselo en coordenadas rectangulares. Aquí, a diferencia del problema anterior, me están pidiendo el campo eléctrico 2. Me están dando el campo eléctrico 1 y me están pidiendo calcular el campo eléctrico 2. Pero para eso sí me tienen que dar la densidad superficial, ¿verdad? Para poder aplicar las condiciones de frontera. Bien. Entonces lo que tengo es una esfera que tiene una densidad superficial de carga. Esta densidad superficial, como ustedes ven, depende del ángulo del coseno de teta.
de manera que la densidad va variando con respecto al ángulo. En el hemisferio norte la carga es positiva porque el coseno de 0 a pi medios es positivo, ¿verdad? Y de pi medios a pi es negativo. Por eso en el hemisferio sur de la esfera la carga es negativa. Y en el ecuador de la esfera la carga es 0, porque en pi medios, teta, cuando teta vale pi medios, coseno es 0, ¿verdad? Bueno, entonces, primero, nosotros queremos el campo eléctrico 2 fuera de la esfera. Necesitamos saber quién es este vector normal a la superficie de la esfera. Por definición, el vector normal tiene que apuntar del medio 1 al 2. El medio 1 es el interior de la esfera y el medio 2 el exterior. Entonces, el campo 2 lo vamos a sacar de esta manera, descomponiendo este campo en una componente normal y una tangencial. Pero vamos a ver, debemos hacer uso de las componentes, de las condiciones de frontera del campo eléctrico, ¿verdad? Las condiciones de frontera son estas. Bueno, en el problema anterior no hicimos uso de estas condiciones de frontera, ¿verdad? No las ocupamos. Acá sí, porque estamos pasando de un medio a otro. Entonces, conocemos el campo 1 y conocemos la densidad superficial de carga, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos que calcular E1n, proyectándolo sobre el vector unitario n, perpendicular a la esfera. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el problema anterior. Necesitamos un vector normal a la esfera, aunque ya lo sabemos, ¿verdad? Ese vector perpendicular a la esfera es R unitario en esféricas. Solo que si ustedes quieren tener otra manera, ¿verdad? De cómo resolver el problema, otro enfoque, ¿verdad? Podemos usar la misma idea, ¿verdad? Para obtener un vector normal, hacemos el gradiente de f entre la magnitud de ese gradiente. ¿Quién es f aquí? F es la superficie de una esfera, la ecuación de una esfera. La ecuación de una esfera. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Aunque esto ya se sabe, ¿verdad? Que el vector unitario n es R unitario. Ustedes hacen el gradiente de f, calculan la magnitud. La magnitud es esto. Después dividen gradiente entre su magnitud y obtienen esto. La raíz de esto que está aquí en el denominador es A, el radio de la esfera. Es el radio de la esfera. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es el vector unitario normal. Ese es R, ¿verdad? Solo que cuando escribimos R unitario lo estamos expresando en esférica, ¿verdad? Aquí el vector está en cartesiana, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo vector unitario R. Entonces, para obtener la componente normal del campo 1, usamos el mismo método anterior. La proyección del campo eléctrico 1 sobre el vector unitario n, haciendo el producto punto. Entonces, el campo eléctrico 1 es el que me da el problema. Hago el producto punto con el vector unitario y obtengo esto. Este es un escalar. Es la magnitud de E1n. Ahora, es lo que necesito nada más. Aquí solo necesito la magnitud de E1n. Porque ahora voy a aplicar la condición de frontera para las componentes normales. E2n menos E1n es igual a la densidad entre épsilon. Entonces de aquí voy a despejar para la componente normal de 2. Despejo para la componente normal de 2. Sustituyo la componente E1n. Recuerden que esta componente es un número, ¿verdad? Esto representa un valor, un número, no es un vector. Más le sumo la densidad superficial de carga.
Y esta sería la componente normal de 2. Que también es esto representaría un número. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el medio 1 y el medio 2. A es el radio de la esfera. Z es esta pequeña altura que tengo acá. Aquí se me forma un triángulo rectángulo. Vamos a ver. Nosotros tenemos que expresar en coordenadas cartesianas el vector, ¿verdad? De modo que debemos cambiar coseno de teta. Por esa razón hacemos esto. Fíjense bien, aquí aparece un coseno de teta, miren, en la componente normal de 2. Esta parte, aquí no tenemos problema porque esta parte está en cartesiana, ¿verdad? X, Y, Z está en cartesiana. Pero este coseno de teta está en esféricas. Entonces, ¿cómo cambiamos ese coseno de teta? Haciendo uso de trigonometría, ¿verdad? Ponemos Z, esta es la hipotenusa. Entonces, ¿quién sería coseno de teta? Sería el lado adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Y aquí ya coseno de teta queda en cartesianas. De manera que la componente normal de 2 ya queda expresado totalmente en coordenadas cartesianas. Bueno, aquí podemos simplificar esto, ¿verdad? Agrupar, factorizar, ¿verdad? Porque agrupar el término que contiene z, lo podemos agrupar. Ahora tenemos que calcular la componente tangencial de 2. Como sabemos que la componente tangencial de 2 es continua, es igual a la componente E1t. Entonces, esta formulita, esta no es una condición de frontera, ¿verdad? Esto no es condición de frontera. Esta es simple suma de vectores, ¿verdad? Al sumar la componente 1n más 1t, es el vector. Me da el vector. Entonces, usamos esto porque el vector de quien sabemos información es el vector 1, el campo 1. Despejo para la componente tangencial y me queda E1 menos E1n. Pero fíjense bien, aquí es E1n, el vector E1n. Y aquí lo que tengo, aquí atrás lo que calculé fue la componente E1n, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Para obtener este vector E1n, simplemente, ¿verdad? La componente E1n, la multiplicamos por el vector n. Eso es todo. Entonces, aquí sustituyo el vector 1, campo 1, menos E1n. Sustituyo la componente E1n multiplicada por el vector normal, que es esto. Hacemos toda esta suma. Simplificamos, perdón. Aquí tenemos que agrupar x con x, fíjense bien. Vector unitario x, la componente x de este vector, la componente y, más la componente z. Todo esto está agrupado. Bueno, entonces, esta es la componente tangencial de E1. Y como es igual a la componente tangencial de 2, es la misma. De manera que ya tenemos esa componente tangencial de 2. Ahora lo que me falta es la componente normal del campo 2. Vamos a ver. La componente normal de 2 la obtengo también con la proyección, ¿verdad? También con la proyección. Pero aquí necesito el campo 2. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a ver. Tengo el vector unitario normal, n, y el producto punto con el campo 2, en la dirección del vector normal unitario. Y esto quedaría de esta forma. ¿De acuerdo? Esto quedaría de esta forma. Entonces, aquí hemos agrupado X, Y y Z. Y vamos a ver. Ya lo tenemos prácticamente todo, ¿verdad?
Ahora lo que tenemos que hacer es el álgebra de vectores. Recuerden, esta no es una condición de frontera, es simplemente álgebra de vectores, ¿verdad? Una descomposición de vectores. Ahora bien, ya conozco la componente normal de 2 y conozco la componente tangencial de 2. Entonces simplemente lo que voy a hacer ahora es sumar ambas para tener el campo eléctrico 2. ¿De acuerdo? Entonces simple, se suma la componente normal de 2 más la tangencial de 2. Y aquí, bueno, aquí ya lo había hecho, ¿verdad? Ya está resumido. Este es el campo eléctrico 2. Entonces, eso era prácticamente todo, ¿verdad? En este problema sí ya hemos aplicado condiciones de frontera y hemos aplicado también, ¿verdad?, nuestros conocimientos de vectores, proyecciones, cómo obtener un vector normal y el álgebra de vectores, ¿verdad? Eso es un conocimiento que lo obtuvimos en el capítulo 1. Aquí lo nuevo es cómo aplicar las condiciones de frontera, ¿verdad? Bien, este vector normal es el mismo, ¿verdad?, que utilicé con la componente E1N. Es el mismo vector normal, este no cambia. Ni siquiera la dirección no cambia. Bien. Entonces, no sé si tienen preguntas o comentarios. Bien. ¿Todo está bien entonces? No sé si todo está en orden. ¿Tienen preguntas? Aquí está la componente 2n, ¿verdad? Que ya la habíamos obtenido, ¿verdad? La componente 2n ya la teníamos. O sea, no sé si se perdieron en alguna parte para volver a explicar. Aquí lo que hicimos fue obtener la componente 1n, ¿verdad? Después, con la condición de frontera, obtuvimos la componente 2n aplicando la condición de frontera. Esta componente 2n normal la retomé acá. La volvemos a usar acá. La sustituyo y la multiplico por el vector normal, ¿verdad? Hacemos la proyección n.e2 por n. Pero vamos a ver, no se confundan porque andamos buscando el campo eléctrico 2, ¿verdad? Aquí de un solo sustituí E2n, que es esto, multiplicado por el vector normal. Porque lo que se anda buscando es el vector E2 nada más. Entonces, después de hacer el álgebra, después de hacer toda esta álgebra y sumar estas dos componentes, obtenemos esto. Todo me queda en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Como el problema lo pide. Todo está en cartesianas. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas. Ingeniero, en unos resultados les dio un vector y en otros un número. Vamos a ver en cuáles precisamente. En un vector, en un resultado de antes le había dado un número. Sí, Y es las este es como un vector. componentes. Sí, es que fíjese bien. Los que no tienen flecha son componentes, son números. Por ejemplo, aquí E sub 2n es componente, solo es un número. El vector es el unitario aquí, ¿ve? Y n, o sea, n.e2 es lo mismo que E2n, es lo mismo. Porque el producto punto es un número, ¿verdad? E sub 2n tiene que ser un número entonces. Y claro, ¿verdad? Cuando usted vea que solo aparece el nombre sin la flecha del vector, esa es una componente. Entonces, aquí, por ejemplo, E sub 2n, mire, esto es un número, representa un número. Es una componente. Esto no es vector. ¿De acuerdo? Y así le ponemos la flecha, sí, ¿verdad? Entonces, para convertir esto en un vector, lo que hacemos es multiplicarlo por el vector unitario, E sub 2n. En la condición de frontera, fíjense bien, por eso es que es necesario aprendérsela, ¿verdad? En la condición de frontera aparecen solo las componentes, no aparecen vectores, son componentes. Porque en el lado derecho lo que tenemos es un escalar.
De manera que lo que está aquí en el lado izquierdo tienen que ser componentes. Magnitudes, ¿verdad? Magnitudes. No pueden ser vectores. Entonces, este E sub 2n y E sub 1n son componentes. Y cuando queremos el vector E sub 2n, lo que hacemos es simple multiplicar por el vector unitario n, para que ya nos quede como vector. Bueno, entonces, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta.